plenitud, una eternidad sin ningún conflicto, sin ninguna cuestión negativa. Muy tremendamente, aleluya, no voy a decir la palabra exagerada. Pero yo creo que si hubiera palabras para expresar lo que Dios tiene proyectado para los que está llamando, me quedo muy corto, porque es mucho, demasiado lo que Dios tiene para la gente que llama para su reino eterno. Y Jesús dijo en el libro precisamente de Mateo, el capítulo 22, mismo que nos ocupa, en el nombre del Señor, el verso 14, dice Jesús allí, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Sí, porque el llamado Dios lo hace a muchas personas. A muchas personas. Por este templo han pasado decenas, centenas y miles de personas. Miles de personas han llegado por aquí. Muchos miles. De una, de otra, y de otra, y de otra, y de otra forma. Se ha podido compartir aquí y fuera de lo que es este recinto, lo que es este santuario. El llamado de Dios ha sido fuerte. Ha habido personas que me han dicho, pastor, me leyó. Ha habido personas que me han dicho, ¿quién le platicó mi vida? Ha habido personas que me han dicho, salí de este lugar nuevecito, porque Dios trató con mi vida. Dios en su amor y en su compasión y en su misericordia hace llamados. El detalle de los llamados es que no todos a veces acudimos a su llamado o atendemos su llamado. Yo quiero decirles que atender el llamado de Dios es en sí es buscar su gloria, es buscar una eternidad maravillosa. Atender el llamado de Dios es nunca ser condenados. Atender el llamado de Dios es tener su bendición segundo a segundo sobre la tierra. Atender el llamado de Dios es abundar en su paz. Atender el llamado de Dios es saber que nuestras oraciones no tendrán estorbo. Atender el llamado de Dios, lo menos, bajita la mano, paz en el corazón, en el alma y en el espíritu tendremos, aunque estemos rodeados de situaciones adversas, aunque estemos rodeados de muchas cuestiones que a veces nos roben el sueño. Dios en su amor y en su misericordia estará favoreciendo. Amados hermanos, como les mencioné en un principio, hoy yo quiero compartir esta temática, atendiendo su llamado. Mire, cuando Jesús menciona aquí, muchos son llamados y pocos escogidos, porque las personas que son llamados, no todos lo atienden el llamado de Dios, pero quienes lo atienden, ellos van a ser seleccionados. Sí, ellos van a ser personas que llamarán la atención de Dios y va a decir, él va a ser escogido. Atendió muy bien mi llamado. Nos conviene atender a todos el llamado de Dios, porque desde el cielo, desde la antigüedad, Dios habló, sí, a través del profeta Isaías, el capítulo 43, del verso 7. Observe bien, por favor, Isaías 43, verso 7. Yo quiero que ponga atención, mucha atención, por favor, a la necesidad de atender el llamado de Dios. Dice, todos los llamados de mi nombre. Porque, mire, Dios tiene su nombre en memoria. Dios pensó en usted y pensó en mí desde antes de formarnos. Sí, para Él no somos novedad. Llegó nuestro tiempo y hoy somos contemporáneos por su misericordia. Y yo quiero decirles que Dios nos formó para gloria suya. Sí, como dice aquí, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios quiere manifestar su gloria entre nosotros. Dios quiere manifestar su reino entre nosotros. Dios quiere hacer un extra entre nosotros. Nada más que hay que hacer, atender su llamado.
Cuando se atiende su llamado, su gloria estará entre nosotros. Habrá testimonio tras testimonio, es decir, el Señor me sacó adelante. Pero cuando se atiende el llamado de Dios, muy poco se puede testificar de lo que el Señor hace, de lo que el Señor, aleluya, labora en las familias. Cuán importante es siempre atender el llamado de Dios. Jesús habló en Juan 10:3 unas palabras. Yo quiero que vea conmigo, por favor, esa escritura. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 3, dice así: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Jesús conoce su nombre. Jesús conoce su nombre. ¿No se ha dado cuenta que muchas veces hace una oración y se siente tan relajado, tan tranquilo, tan aquietado, y por un momento se descansa de aquello? Porque qué bueno fuera que con una oración toda la vida estuviéramos relajados y quietos, pero no. Orad sin cesar, dice la Biblia, porque en la vida hay muchos conflictos, ¿o no es así? Conflictos de esto, conflictos de esto otro, y conflictos de esto otro, y de esto, y muchos conflictos. Uno tiene que estar dependiendo de Dios, y cuando somos dependientes de Dios, estamos atendiendo su llamado. Cuán importante es atender su llamado. Y Jesús sabe quiénes son sus ovejas, y a cada una de sus ovejas Él llama por su nombre y las va a sacar. ¿Para qué las va a sacar? A pastorearlas, a alimentarlas en aguas, para que se sacie su sed y para que no se tenga hambre. En Él seremos saciados de hambre y de sed. Es decir, nuestras necesidades van a ser resueltas si atendemos su voz y atendemos a su llamado. Cuán importante es atender el llamado de Dios. Quienes atienden hoy en día el llamado de Dios no viven deprimidos, no viven entristecidos del alma, no viven siendo personas con temores agudos, porque todo lo que en sí les pasa lo comentan con aquel Dios que están atendiendo. Es decir, están atendiendo su llamado, y ellos saben que Dios dentro de ellos han creado una seguridad que los va a sacar adelante. Porque eso exactamente, al pasar el tiempo, los días, meses y años, y se atiende el llamado, se crea una seguridad de que el Señor no nos va a dejar solitos en los conflictos, en las situaciones adversas de la vida. Atender el llamado es atender, aleluya, todo en sí lo que nuestro Padre quiere. Yo quiero que entremos en detalles a esta palabra. Yo quiero mencionar algunas porciones. Quiero irme con los apóstoles primero, porque es importante mencionar y entender que en el tiempo de la iglesia primitiva hubo hombres que atendieron el llamado. Y vamos a Efesios capítulo 4, el verso número 1, dice así la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mire, San Pablo apóstol, un hombre que atendió el llamado de Dios. En el capítulo 9, capítulo 9 del libro de los Hechos, el hombre atendió el llamado de Dios, diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él atendió el llamado, pero ahora, por atender el llamado, estaba viviendo una etapa difícil, una etapa complicada. Es más, estaba diciendo preso en el Señor. ¿Por qué? Porque por predicar a Jesús, él fue preso. Mas sin embargo, el estar preso no lo amargó, sino desde ahí escribió no pocas cartas, estando ya preso, y decía: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El hombre aconsejaba desde el lugar donde lo tenían preso.
E inicialmente por 2 años estuvo en una casa en Roma. Y ahí iban los hermanos, y se dice en la historia que cada persona, cada guardia que le ponían, se los tenían que estar cambiando muy seguido, porque guardia que le ponían para que lo custodiase, guardia que se convertía. Porque era un hombre muy lleno de Dios, porque atendió el llamado. Y por atender el llamado, mis amados hermanos, bien en muchas cosas no le fue, pero una cosa fue muy gloriosa en él, que a pesar que en el aspecto material no le fue muy bien, en el aspecto espiritual estaba lleno del poder de Dios. Estaba lleno de confirmación divina a pesar de su situación. El verso número 2 dice la Escritura: porque una vez que aconsejó que hay que atender el llamado se debe atender con toda humildad y mansedumbre. Sí, de esa forma se debe atender el llamado, con humildad y con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, entendiendo que a veces las personas diferimos en nuestros caracteres. No tenemos la misma manera de pensar, pero atender el llamado es buscar la manera de acoplarme con el compañero de la iglesia, acoplarme con el hermano de la congregación. Tengo que hacer equipo, tengo que unirme a él, aunque a veces batalle porque tiene otra forma de pensar, pero yo debo soportar con paciencia y en amor. Cuando se atiende el llamado de Dios, no se va a decir, es que atiendo a Dios, pero no tengo que soportar a fulano, no tengo por qué tenerle paciencia a fulano. No. Atender el llamado de Dios es llevarla bien unos con otros. Es perdonarnos unos con otros. Es relacionarnos unos con otros. Es buscarnos unos con otros. Verso siguiente, por favor. Aquí nos da una cátedra este hombre de Dios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, nada que dividirnos entre nosotros, nada de estar en guerras entre nosotros, sino todo lo contrario. Quien atiende el llamado de Dios busca la unidad con sus consiervos, con sus hermanos en la fe. Busca no la guerra, sino la paz. Una relación de afectos fraternos, porque el amor de Dios está en nuestros corazones. Qué bonito es cuando se atiende el llamado de Dios. Siguiente, por favor, vamos al siguiente verso de la cátedra que nos da el apóstol San Pablo desde el lugar donde estaba escribiendo y aconsejando. Dice la Escritura, el verso 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Sí, porque es muy importante entender que las personas que son llamados y que atienden el llamado de Dios no viven de llaneros solitarios. Ellos buscan la forma de relacionarse con otros en la fe, de amistarse con otros en la fe. Cuán importante es esto. Pero también menciona, por otro lado, en Gálatas capítulo 1, porque él hace historia cuando Dios lo llamó a él. Observe bien, él hace historia cuando Dios lo llamó a él. Capítulo 1, verso número 15 de Gálatas, dice así la Escritura: pero cuando agradó a Dios, santo, sí, agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Por su gracia. No somos un accidente. Hoy somos personas con fe en el Dios vivo. Hoy pedimos perdón por nuestros pecados. Hoy buscamos la manera de ser fortalecidos en Dios. Esto lo provocó el Señor entre nosotros. A Dios le agradó el hacernos el llamado. A Dios le agradó apartarnos desde el vientre de nuestras madres. Pero ese llamado tiene un propósito, tiene una razón de ser. Amados hermanos, en el llamado de Dios,
Él tiene un propósito. ¿Y cuál es uno de los propósitos? Santificarnos por completo. ¿Qué es también parte de su propósito? Edificarnos por completo. ¿Qué es los propósitos que Él tiene en su llamado? Tenernos un día ya en su gloria, en su reino eterno. Cuán importante es ver las cosas desde el ángulo sagrado. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 14 la Biblia dice así: a la cual dice la Escritura, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mire, toda persona que cuando oye de Dios siente bonito aquí en su pecho, en su corazón, le entra algo hermoso, una quietud, es porque Dios lo está llamando desde el cielo. Y lo está llamando, aquí dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el llamado de Dios es para la eternidad. Dios no llama por 5 años y ya, me voy a olvidar de ti. No, Él llama para ayudarnos, socorrernos, fortalecernos, estar con nosotros, siempre guiar nuestra vida, y cuando ya no estemos allá con Él en su gloria. Los propósitos de Dios son eternos. Su llamamiento es santo. Su llamamiento es muy especial. El verso 15 de 2 Tesalonicenses dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es decir, para que se cumpla de que algún día estemos en su gloria, tenemos que extender su llamado en firmeza, reteniendo la doctrina. En aquel tiempo San Pablo decía de esta forma: la cual habéis aprendido por palabra, porque él compartía, o también por las cartas que él escribió. Todo lo que quiso Dios decir ya está dicho. Dios, en su amor y en su bondad, Él siempre sacará adelante a los suyos. Y yo quiero decirles a todos ustedes, Dios, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses 4:7, observe lo que dice la Escritura. Dios es bueno y es fiel. Dios no nos ha llamado, sí, a inmundicia. Es decir, si Dios tocó nuestros corazones, Él no nos quiere ver envueltos en situaciones malas, en situaciones pecaminosas, en situaciones que comprometen nuestra consagración. Si Dios nos ha llamado, es para que nos apartemos de toda especie de mal. Quien atiende el llamado de Dios, Dios lo va a ir santificando en su espíritu, en su alma. Y va a ir Dios interviniendo en su mente y en todo su ser. Su gloria le invadirá. Pero quien no atiende el llamado seguirá viviendo en inmundicias. Recuerde, Dios llama ¿a qué? A santificación. Esto a todos nos debe de quedar en claro. Ahora bien, atendamos el llamado de Dios y seremos testigos de lo importante que es seguir disfrutando de respuestas del cielo. Quien atiende el llamado de Dios, sus oraciones no tendrán estorbo. Sus oraciones serán escuchadas. Quien atiende el llamado de Dios tendrá acceso al cielo y tendrá puerta abierta a la gloria de Dios. Es decir, lo que diga será atendido en el cielo, y desde el cielo el Señor se va a glorificar en su vida. Yo quiero que observemos ahora en el libro de Filipenses, por favor, capítulo 3, el verso 14. La Escritura dice así: prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto significa que no por ser llamados ya todo está listo, no. Tenemos que continuar el buen camino. Tenemos que ser gente esforzadas para seguir en este buen camino. Tenemos que ser gente determinadas a continuar en este buen camino. San Pablo apóstol, hombre de Dios, él podía haber dicho: ya he formado muchas congregaciones, todo lo he llenado de Cristo. En todas las tierras en donde me he parado he compartido y he formado iglesias para mi Dios. Él podía haber dicho: ya atendí mucho el llamado de Dios, me quedaré quieto. De ninguna manera. Él esperaba terminar su carrera con gozo. Y él decía: prosigo a la meta. Como diciendo: he estado cumpliendo, pero espero seguir cumpliendo. Y la forma de seguir cumpliendo es prosiguiendo en las cosas de Dios, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque quien atiende el llamado de Dios, esto debe quedar notorio, al final será galardonado, recompensado, será premiado y será coronado. Atender el llamado de Dios nos hace bien, nos hará bien siempre. Bendito sea su nombre por todas las cosas. Quiero que veamos juntos 1 Corintios capítulo 1, verso 8 y verso 9. La Biblia dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. Oh, bendito sea el Señor. ¿Quién lo llamó a usted? No fue el pastor, no fue el predicador, lo llamó Dios. Un pastor solamente es un comunicador, es un embajador de Cristo, alguien que habla los mensajes del cielo. Pero quien llama no es el pastor, quien toca el corazón no es el pastor, es Dios. Quien cautiva es Dios, quien hace que en su bondad sintamos la necesidad de acercarnos a Él. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Quién? Nuestro Señor. Fue el Padre el que produjo ese llamado, el que quiso llamarnos. De nosotros depende el que seamos gente seleccionada, gente escogida. Si atendemos al llamado, al final de la historia se va a saber. Porque ¿qué van a decir? Oveja derecha. Va a decir: no atendió el llamado, vamos a la izquierda. A la izquierda. El Señor va a hacer la selección. Él va a escoger. Verso siguiente, por favor. Verso 10. Observamos esa porción. Dios es bueno. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque las personas que atienden el llamado no viven en conflicto, no están en pugna, no están siempre en querellas, en pleitos. Personas que atienden el llamado saben que como Dios le llamó a él, llamó a fulano, llamó a determinada persona. Y si Dios lo llamó, es un candidato a ser compañero en la gloria. Pero mientras eso se da, hay que aprender a llevarla bien unos con otros aquí, hermanos. Parte de atender el llamado de Dios es esto, el buscar relacionarnos entre nosotros. Yo creo que esto debe de quedar en claro. Bendito sea su nombre. Hay un texto que me impacta en el libro de Romanos,
capítulo 8, el verso 28 y el verso número 30. Bueno, son dos textos que quiero mencionar aquí. Romanos 8, 28 son textos muy conocidos, muy comunes en la población cristiana. Veamos así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Escuche usted. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Pero aquí viene una explicación. A los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, quien atendió el llamado, aunque le vaya bien o le vaya mal, Dios se encargará de sacarlo adelante. Le vaya peor, más peor, los males el Señor los va a convertir en bienes en su vida. Sus problemas Dios los va a revertir para mejoras en su vida. Y todo lo que le pase el Señor le va a dar la vuelta. A su nombre, gloria. ¿Quién cree esta palabra? 30, por favor. Vea usted la gran importancia de atender el llamado. Según las Escrituras, verso 30. Y a los que predestinó, porque Dios, mis amados hermanos, ya había pensado en nosotros desde que hizo al primer hombre y a la primera mujer. Ella sabía que un día iba a llegar nuestro tiempo y Él iba a formarnos a todos en el vientre de nuestras madres. A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, porque esa gente atendió el llamado. Y cuando las personas atendemos el llamado, la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a los que justificó, ¿qué va a hacer? A estos también glorificó. Todo se encabeza a una cosa. ¿A cuál? Atender el llamado de Dios. Quien atiende el llamado de Dios disfrutará su gloria. Y todo lo que Dios tiene listo, que ni nos imaginamos, hermanos. Todo lo que Dios tiene listo. Ahora voy a dejar a este hombre, al apóstol San Pablo. Y vamos a irnos con el apóstol San Pedro, que también habló no poco acerca de las grandes bendiciones que tiene el atender el llamado de Dios. Por ejemplo, 1 de Pedro 2:21 dice así: pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Quien sigue a Cristo en buenas y en malas, tendrá siempre bendiciones. Jesús, cuando estuvo aquí, Él vino a hacer la voluntad del Padre. El Padre hizo una convocación y dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dice la Escritura en el libro del profeta Isaías. Entonces respondí yo: heme aquí, Padre, envíame a mí. Atendió el llamado. Amados hermanos, Cristo, cuando atendió el llamado, Él vio la gloria del Padre aquí, sí, pero también padeció. También padeció. Significa que las personas, quienes atienden el llamado, mirarán la gloria de Dios, pero también a veces van a pasar etapas difíciles, complicadas. Pero recuerde usted, como dice el libro de Filipenses capítulo 2, que ciertamente el Señor sufrió mucho, pero el Padre le honró. A lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra. Quien atiende el llamado en las buenas y quien atiende el llamado en las malas, a igual, un día el Padre le honrará. Veamos pues más porciones del apóstol San Pedro, el capítulo 2, ahora verso número 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bendito sea su nombre. Oh, aleluya. Dios es bueno. Vamos a observar el verso 9. Dios es bueno, a su nombre gloria. Oh, gracias Dios. 2:9.
Aleluya. De Primera de Pedro. A su nombre sea la honra, la gloria y la alabanza. Quiero que observe con atención ese texto, por favor. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirables. ¿Cómo hablábamos sin Cristo? Ni se acuerde mejor. ¿Cómo vivíamos sin Cristo? Estábamos en tinieblas. Y conforme más atendamos el llamado, su luz nos va a inundar. Su luz nos va a seguir alumbrando. Ahora bien, de acuerdo a las palabras de que el Espíritu Santo puso en este apóstol, él mencionó unas palabras que también no es de ninguna forma una contradicción con las palabras que menciona el apóstol San Pedro. Capítulo 1, versos 15 y 16. Vamos a ver aquí mismo de la primera carta. Y 17, dice la Escritura así. Observe con atención esos textos conmigo. Porque Cristo está. Sed santos, porque yo soy santo. Está hablando el Todopoderoso. Ahora bien, el verso 17. Y si invocáis por Padre. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora bien, vamos a observar el texto número 15, por favor. Dios es bueno y es fiel. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y qué es ser santo? Es eliminar toda especie de mal. Es decirle no más a estos pecados, no más a estas maldades, porque Dios llamó. Y el Dios que le llamó es su santidad. Con decirle que los que están con Él se sienten sucios al contemplar el rostro de Dios. Los cielos mismos no están limpios delante de su santidad. Por ello, entendamos algo. Si atendemos el llamado de Dios, seremos rociados de su santidad. Seremos invadidos de su santidad. Y aunque querramos hacer cosas malas, no vamos a poder hacerlas. Y cuando por alguna razón caigamos, qué mal nos vamos a sentir cuando se está atendiendo el llamado de Dios. Pero cuando no se atiende el llamado de Dios, se hacen cosas malas como si fueran buenas. Por ello, Jesús habló y dijo, regresamos a 22:14 de Mateo, por favor. Yo quiero que ahí terminemos. 22:14 del libro de Mateo, por favor. Muchos son llamados y pocos escogidos. Usted puede decir por qué. Si llama a muchos, porque escoge a pocos. Porque no todos atienden el llamado de Dios. Quien atiende el llamado de Dios se consagra. Quien atiende el llamado de Dios se santifica. Quien atiende el llamado de Dios es inundado de su gloria. Quien atiende el llamado de Dios busca la comunión con los hermanos. Sobrelleva a todos y perdona las agresiones. Quien atiende el llamado de Dios lucha por ser mejor en atender el llamamiento de Dios. ¿A quién le gustaría decirle al Padre,
Yo quiero atender tu llamado, mi Dios, de tal manera que al final de mi historia usted diga el veredicto final. Como me atendiste bien, yo te escojo. ¿A quién le gustaría decirle, Señor, yo quiero luchar por allá gracia ante ti? Yo quiero buscar, Dios, envolverme en ese llamado. Como decía el apóstol, como escribía el apóstol San Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Quién quiere ponerse de pie, por favor? Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Oh, aleluya, 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 aleluya. Atender el llamado de Dios es asegurarnos de su gloria. Atender el llamado de Dios es conquistar la gran bendición de hallar gracia ante Él todos los días. Atender al llamado de Dios es algún día poder contemplar el rostro del Santo Padre y poder deleitarse en su amor eterno por siempre. Quien atiende el llamado de Dios oirá aquellas palabras: benditos de mi Padre, pasen, entren, hereden el lugar que yo he preparado. Dios, estamos en tu presencia, estamos delante de ti. Señor, ¿quién ahora mismo está atendiendo el llamado? Dios, yo sé que aquí hay personas que están siendo llamados ahora mismo. Aleluya. Yo sé que aquí hay personas, Dios, que sienten algo en su pecho, sienten algo en su corazón. Han sido impactados, Padre Santo, por su llamado. Mas sin embargo, hay quienes han estado deteniendo, oh Dios, deteniéndose, aleluya, y no han tomado decisión. Dios, por favor, haga que se atienda tu llamado todos los días. Bendice, Señor, a toda esa población que atiende tu llamado. Dios, permita que más nos envolvamos, Señor, en ese llamamiento santo. Que más podamos, Señor, asemejarnos a ti. Que más podamos, Señor, decir: ya basta de esto que ofende tu gloria. Eterno Padre, bendice, Señor, a cada persona que atiende tu llamado. Señor glorioso, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tienes control y seguirás llamando, Señor, a más para tu gloria, a más para tu reino. Seguirás tocando corazones, seguirás, Señor Santo, sensibilizando vidas. Padre mío, gracias por llamarnos, a pesar, Señor, de que sabías, Señor Santo, que a veces íbamos a ser tardos para atender tu llamado, pero aquí estamos en tu presencia, oh Dios, haciendo énfasis, Señor, que hay bendición en atender tu llamado. Gracias por este espacio, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.